en estas últimas sesiones vamos a empezar a tocar también temas quizás más prácticos, temas asociados con la vida cristiana y la suficiencia de la Escritura, también temas asociados a cómo la Escritura informa la voluntad de lo que hacemos personalmente, pero también como lo que hacemos como iglesia. Y el día de hoy vamos a tener una sesión, que es la sesión número 15, que se llama La Escritura y la voluntad de Dios. Y vamos a, antes de contarles un poco de lo que se va a tratar esta clase, quisiera que tomaran un momento para contestar la pregunta que está ahí en sus hojas. Y dice así: escribe en tus propias palabras cómo buscas conocer la voluntad de Dios para tu vida, especialmente cuando tienes que hacer decisiones importantes. Tomen un momento ahí, cuando tienen que enfrentar decisiones, ¿cómo saben que están haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué hacen para buscar conocer la voluntad de Dios y asegurarse que lo que estén haciendo sea en conformidad a su voluntad? Tomen un momento ahí y vamos a contestar esa pregunta. Veamos algunas de sus respuestas para saber qué hacen para conocer. Mardoqueo. Para buscar la voluntad de Dios se busca por medio de la oración. Ok, primero hay que orar. Perfecto, Mardoqueo. Gracias por eso. ¿Qué más? Hannah. Yo espero hasta que Dios me dé como paz, confirmación por todos lados y cierra o abra puertas. Ok, veo cómo Dios se está moviendo o qué está haciendo. Excelente. Y vamos a hablar un poco de cómo luce esa confirmación o qué es lo que tenemos que esperar quizás emocionalmente. Vamos a hablar un poco de eso. Gracias por compartirlo. Omar, ¿qué pusiste? Llevándome por las dos que llevan ya, como que también buscar en la Biblia. Ok, buscar lo que Dios ha dicho en su palabra. Excelente, vamos a llegar a ese punto. Muy bien. Narchi, ¿qué pusiste tú? Yo puse también filtrar cualquier decisión a la luz de la palabra. Ok. Es aquello que le agrada al Señor. O sea, si mi decisión es algo que le agradaría, que le agradaría a Él. Perfecto, perfecto. Calvin. Orar y ayunar. Ok, orar y ayunar. Perfecto. Para buscar la voluntad de Dios. Excelente. Pero más, lo que sí puse es buscar principios bíblicos. Ok. Para tomar la decisión, porque, como por ejemplo, en cuestiones de trabajo, la Biblia no me va a decir toma ese trabajo. Excelente. Excelente, excelente. Miren, esta intervención de Kelvin, que ustedes saben que yo preparo mis intervenciones antes de las clases, entonces justamente lo que dice Kelvin nos da pie para continuar a lo que queremos quizás entender en esta lección. Y lo primero, puse aquí en sus hojas, puse, existe una confusión en nuestra era sobre lo que es y cómo debemos buscar la voluntad de Dios. Primero hay una confusión. Hay una confusión, ¿por qué? Porque muchos cristianos viven con ansiedad espiritual, una palabra que inventé. ¿Por qué? Buscando descubrir un plan oculto de Dios para cada decisión. Qué estudiar, con quién casarse y dónde trabajar. Todos nosotros o lo hemos vivido o lo hemos visto en otros, ¿no? Personas que están buscando que haya alguna especie de revelación. Y me acuerdo que estaba leyendo una historia, estaba leyendo un libro sobre el tema de la voluntad de Dios y la suficiencia de la Escritura, y el autor, que se llama Kevin DeYoung, contaba una historia que es hasta un poco triste, pero que había un muchacho que había estado orando, que quería casarse con una chica. Y el chico oró, ayunó, y según su perspectiva, Dios le había confirmado que esa era la chica con la que debía casarse. Dios le había confirmado, le había dado paz en su corazón y él sentía que era de parte de Dios. Yo me tengo que casar con esta muchacha. Y el pobre joven se acercó a la chica
Y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? No estaba casada. No vamos tan mal. La chica lo rechazó. Ella le dijo que él no era la persona con la que ella quería estar. Ahora pregunta, ¿qué salió mal? Si este chico ayunó, oró, buscó alinear su corazón con la voluntad de Dios, ¿por qué ese matrimonio no se concretó? ¿Qué cree? Ok, pero ¿por qué él llegó a sentir paz en su corazón de algo que no era lo que Dios iba a hacer finalmente? Ok, Moni. Porque igual estaban involucradas sus emociones y él pensaba que lo que él quería y haciendo los pasos correctos todo se le iba a dar. Ok. Ahora, y esto es importante, mis hermanos, porque hasta aquí va el problema. Nosotros no podemos convertir nuestra búsqueda de la voluntad de Dios en una experiencia mística. ¿Me entienden, no? Nosotros no podemos convertir nuestra búsqueda de la voluntad de Dios en una experiencia mística, donde la voluntad de Dios se confirma por lo que siento emocional, psicológicamente, como quieran llamarlo, en mi corazón. Porque la hermana Juana decía algo cierto, el corazón es engañoso, ¿cierto? En cambio, si queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que entender la suficiencia de la Escritura. Y puse aquí, si Dios no nos manda a buscar su voluntad de una manera mística, sentir esta especie de confirmaciones, puse aquí, Dios manda a confiar en lo siguiente. Y está aquí en negrita en sus hojas porque es importante. Y lo puse así. Puse, la Biblia no revela cada detalle del futuro. ¿Entendemos eso, no? La Biblia no revela cada detalle de lo que va a ser mañana para ti. La Biblia no lo revela. Dice, pero sí nos muestra todo lo necesario para vivir en obediencia, santidad y sabiduría hoy. Esta es la idea central de esta clase, mis hermanos. La Biblia no te va a decir con quién te vas a casar. Eso no está en segunda de Roberto, ni en primera de Omar, ni en tercera de Narchel, revelado en la Escritura. No está ahí, no hay un versículo donde esté puesto ahí en la Biblia. Este es el plan de Dios para tu vida en específico, ¿cierto? No está escrito así. Pero la Biblia sí nos da todo lo necesario para ser personas obedientes, santas y sabias que viven conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a desarrollar esta idea central en varios elementos de la clase. ¿Alguien pudiera leer el punto 1, que se llama la voluntad de Dios revelada en la Escritura? Y aquello que Él no ha querido que sepamos no ha sido revelado. Perfecto, hasta ahí. Excelente. Miren lo que tenemos aquí en un segundo. Primero dice, Dios no esconde cosas de su pueblo o a su pueblo. En otras palabras, Dios quiere que sepamos lo que es importante y lo ha revelado en su palabra. Y aquello que Él nos ha querido dar ha sido revelado. Y miren por favor lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por qué esto es importante? Porque todo lo que necesitamos saber bíblicamente para vivir nuestra vida cristiana ha sido revelado. ¿Me entienden, no? No es que Dios en un momento decidió ocultar alguna especie de conocimiento que tú tienes que alcanzar. Eso, mis hermanos, en el primer siglo era una herejía que se llamaba gnosticismo. Y los gnósticos lo que creían es que había una especie de conocimiento oculto sobre Dios que solo era exclusivo para unos pocos. Ahora, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay cosas reveladas que Dios ha dado para su pueblo. Y esas cosas reveladas son importantes. Y es interesante porque puse aquí, Dios ha expresado claramente en su palabra cuál es la voluntad de Él para sus hijos. Y la pregunta, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios para sus hijos? Y es parte de lo que deseamos responder en esta clase. Y puse ahí, para que lo marquen, si es que tienen un destacador, un lápiz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Dios quiere que crezcamos en nuestra santificación para crecer gradualmente en la imagen de Cristo. Y miren, por favor, les voy a dar un segundo, busquen esos pasajes que están ahí y completen la oración. Tomen un momento ahí. Busquen en su Biblia esos pasajes que están ahí y completen las oraciones que están ahí con el pasaje bíblico. Está en la Biblia NBLA. Busquen esos pasajes y vamos revisando. Cuando hayan terminado, me levantan la mano, por favor, para saber que ya están listos. Busquen los textos y vayan completando las oraciones del versículo ahí en base a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Los que terminaron me levantan la mano solo para saber que ya están más o menos listos. Perfecto. Si no, damos unos minutos más para que el resto vaya completando.
Y aprovechen de guardar estos pasajes. Estos son buenos pasajes para memorizar cuando se estén preguntando, ¿qué quiere Dios de mí? Además de Kelvin, ¿qué más terminó? Okay. Perfecto, vamos a empezar en un minuto y completamos, ¿ok? Ok, vamos a revisar estos pasajes que están buscando en sus Biblias y vamos con el primero. Kelvin, ¿pudieras leer fuerte Primera de Tesalonicenses 4:3? ¿Qué dice? Porque esa es la voluntad de Dios, tu santidad, tu santificación. Perfecto, fíjense la primera respuesta. Primera respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dios quiere, según Primera de Tesalonicenses 4:3, que tú seas santificado. Por tanto, piensa en esta categoría, ya vamos a llegar más a esto en detalle. Cualquier decisión que tomes en tu vida tiene que incluir esta categoría, ¿no? La decisión que voy a tomar me santifica o no. ¿Se dan cuenta que ese es un criterio más objetivo que si me siento o no me siento bien? Si es que tengo o no tengo paz en mi corazón. Hay un criterio específico. Por ejemplo, estoy a punto de tomar un trabajo. La pregunta que tengo que hacer no es solo cuánto voy a cobrar, ¿cierto, no? Una de las preguntas que tengo que hacer es, ¿este trabajo contribuye a mi santificación o no? Mismo escenario, me quiero casar con alguien. Antes de evaluar las mariposas en la pancita, tengo que preguntarme, ¿esta persona con la que me voy a casar me va a ayudar a crecer en mi santificación o no? ¿Se dan cuenta de nuevo? Ese es un criterio mucho más objetivo que me siento bien o tengo paz. ¿Ok? Vamos al siguiente. Juana, ¿puedes leer el siguiente pasaje? Que es 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Mira, hermanos, ¿cuántos de ustedes querían conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos estaban expectantes por saber qué es lo que Dios quiere específicamente de ustedes hoy, mañana y pasado? Dios quiere que estén siempre gozosos. Quiere que oren sin cesar. Quieren que den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Entonces, se dan cuenta que es bien concreto lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Entonces, cualquier decisión que esté pasando y tenga que tomar, necesito hacerla con gozo en el Señor, necesito hacerla en oración, como decían algunos de ustedes, y necesito hacerla con agradecimiento por lo que Dios me ha dado. Vamos con los siguientes. ¿Quién puede leer Efesios 5, 17? Dale, Narchi. Tercer aspecto. Hay una parte de la voluntad de Dios para mi vida que tengo que luchar contra la necedad. Ahora pregunto, ustedes que son buenos lectores, ¿por qué creen, si yo estoy buscando la voluntad de Dios, que es mi santificación,
qué es agradecer, qué es orar. ¿Por qué creen que tengo que luchar contra la necedad para descubrir y entender la voluntad de Dios? Creo que porque nuestra carne, deseos, el mundo y todo nos empujan a una cosmovisión específica y queremos alcanzar eso. Perfecto, excelente. Primero, porque me puedo estar moviendo por algo contrario a la voluntad de Dios, ya sea lo que el mundo desea, lo que mi carne desea o lo que Satanás desea para este mundo. Y yo puedo neciamente estar yendo en otra dirección. Perfecto. ¿Por qué más? ¿Por qué más tengo que luchar contra la necedad para conocer la voluntad de Dios? Porque la necedad es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Perfecto. El corazón es necio, ¿no? Es necio. Es tan necio que tú puedes estar aconsejando a una jovencita que se quiere casar con un incrédulo y esa persona, pese a que está explícitamente escrito en la Escritura que no van a unirse un cristiano con un no cristiano, en necedad corre a hacer la voluntad de su carne o de su corazón, como decía Juana, que es engañoso. Ahora pregunta, cuando decide desobedecer la voluntad de Dios, ¿el resultado para esa joven es bueno o malo? ¿Cómo puede terminar esa historia? Exacto, ¿no? Entonces, hay un aspecto para entender la voluntad de Dios para mi vida que tengo que luchar contra la necedad. Y para eso obviamente vamos a ver que es necesario tener herramientas espirituales para luchar contra esa necedad. Juan, ¿puedes leer Romanos 8:29? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Excelente. Este pasaje, ¿por qué me ayuda a entender la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios, para qué Dios nos predestinó según este texto? ¿Cuál es el fin por el cual Dios, para qué Dios nos predestinó? Para ser como Cristo. Ahora, volviendo a las categorías anteriores, tengo que preguntarme cada vez que voy a tomar una decisión importante, y también más pequeñas obviamente, ¿esta decisión que voy a tomar me hace parecerme más a Cristo? Y volvamos al ejemplo anterior, esta jovencita que estamos aconsejando. Y le estamos diciendo, no te cases con ese incrédulo, a esta muchachita. ¿En qué medida ella pudiera verse afectada en ser conformada a la imagen de Cristo? Al casarse con un incrédulo. Alejarse de Dios, perfecto. ¿Qué más? No encontrar paz. ¿Qué más? Un incrédulo no la va a santificar con la palabra porque no cree la palabra. ¿Qué más? Al contrario, la va a hacer apartarse. Excelente. ¿Qué más? Poner su voluntad. ¿Fuerte? Ya ella se aparta de la intimidad con el Señor. Ok, se va a alejar de su intimidad con el Señor. ¿Víctor? Poner su voluntad sobre la voluntad de Dios. Poner su voluntad, y volvemos a lo de la necedad, por sobre la voluntad del Señor. ¿Narchi? Al ser uno creyente no la va a liberar espiritualmente como un esposo creyente. Excelente. Entonces se dan cuenta que estos 4 pasajes son bien concretos, ¿no? Para saber si lo que estoy haciendo me ayuda a entender o no la voluntad de Dios. Bien concretos, bien específicos. Y de nuevo, es una lucha poder entender bien la voluntad de Dios. Y repito lo que decía al principio. Dios no revela cada detalle sobre el futuro. ¿Ok? Dios no te dice qué es lo que va a pasar mañana, pero Dios te da todas las herramientas para vivir en obediencia, santidad y sabiduría para tu vida hoy. Entonces, la pregunta, a raíz de estos principios,
Obviamente aquí, como bien decía Kelvin delante, hay principios bíblicos sobre cómo buscar la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida? Sin necesidad de estar buscando sueños, revelaciones o confirmaciones que no son bíblicas. Vamos a ver algunos pasos. Primero, ¿cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? Primero, busca la voluntad de Dios revelada en la palabra. ¿Por qué, mis hermanos, creen que esto es importante para la jovencita que estamos aconsejando? ¿Por qué creen que es importante? Piensen, ¿por qué? ¿En qué nos ayuda esto para el caso de la jovencita que se quiere casar con un no creyente? ¿En qué nos ayuda la Escritura para saber cómo aconsejarla? ¿Kelvin? Sabiendo la voluntad de Dios, lo que ayuda es que a tomar decisiones que nos ayuden a complacer a Dios, porque fuimos creados por ese propósito. Ajá. Y al tomar decisiones, uno nos lleva a creer que Dios sabe lo que es mejor para mí. Perfecto. Segundo, me ayuda a tomar decisiones que le agraden a mi Padre, porque vivo para la voluntad de Él, no para mi voluntad. Amén, amén. Ambas cosas que dice Kelvin son muy importantes. Primero, Dios ha revelado en su palabra diferentes instrucciones para nuestra vida en general. Y en casos bien concretos y específicos también. Y como dice Kelvin, Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Cuando Dios escribe en su palabra la advertencia, que no se unan en yugo desigual, que obviamente también está en el contexto del servicio en el ministerio, pero aplica como principio, hay algo revelado de la voluntad de Dios que es valiosa, ¿no? Porque Dios sabe lo que es mejor. Y Él ha dado instrucciones para sus hijos, ¿no? Para que sus hijos puedan vivir agradándole, como decía Kelvin, en todo. Entonces, eso no solo aplica para el matrimonio, aplica para todas las áreas, ¿no? Dios ha dado detalles específicos de lo que espera de ti en el trabajo. Denme algún ejemplo bíblico de cómo dice la Biblia que tenemos que trabajar y dónde está la Biblia. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo bien. Ok. Para el Señor y no para los hombres. Amén. Primero, trabajar conforme para el Señor, como si Él mismo estuviéramos sirviéndole, aún si estamos limpiando el baño. Amén. ¿Qué más? ¿Moni? Que trabajamos para el Señor y no para la vista de los hombres. Perfecto. Hay algo en el corazón, ¿no? De que a veces nos gusta que nos vean, que nos escuchen y que nos vean de cierta manera. O sea, hay que evaluar, es interno también. ¿Qué dice Proverbios sobre cómo hay que trabajar? ¿Quién sabe? ¿Con quién nos compara Proverbios sobre cómo deberíamos ser? Como la hormiga, que es diligente, trabajadora, que se prepara, ¿no? ¿Y a quién deberíamos evitar según el libro de Proverbios? ¿Cuál es el antiejemplo del trabajo en Proverbios? El perezoso, que dice, mira, no voy a salir a trabajar porque parece que hay un león afuera y me puede comer. Entonces, todos esos son principios bíblicos que te ayudan para saber cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo. Ahora, también, mismo ejemplo del trabajo, me ayuda a entender si debería o no considerar ese trabajo, ¿no? Pregunta, mis hermanos. Si yo estoy tomando un trabajo que va a hacer que me tenga que apartar de la iglesia por meses, ¿pudiera ser esa la voluntad de Dios revelada en su palabra? ¿Por qué no? Porque me aleja de Dios.
Ok, perfecto. Excelente. 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 Hebreos, creo que está en Hebreos 13. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, si yo estoy tomando un trabajo, antes de ver cuántos ceros me están ofreciendo hacia la derecha, tengo que preguntarme, ¿este trabajo me va a permitir congregarme fielmente y obedecer la voluntad de Dios para mi vida, que es congregarme? O otra pregunta, mis hermanos. Entre los hispanos aquí es muy común que la gente decida mudarse. Muy común. ¿Creen que un cristiano maduro debería, antes de tomar la decisión de mudarse a otro estado, saber si hay una iglesia bíblica ahí? ¿Debería ser esa una categoría? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Porque ¿de qué sirve de que yo agarre un trabajo bueno, sólido y muy estable, pero no hay ni una iglesia en la que pueda ser alimentado? ¿Qué va a pasar con mi vida espiritual separado de la iglesia? Se va a dañar, se va a afectar. Y quizás tu cuenta esté más estable, pero no te va a servir de mucho. No te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque Dios quiere que te congregues. Porque la iglesia es importante para el Señor. Y es más importante que cuántos ceros hay en tu cuenta. ¿Me entiendes, no? Es más importante. Tú puedes, me encanta como lo dice el libro de Proverbios, pero en una casa es mejor amor con un plato de frijoles que un cordero engordado donde hay peleas. Entonces no importa tanto cuánto dinero tienes, lo importante es si Dios y su voluntad está presente en tu vida. Porque eso va a ser más satisfactorio, te va a llenar más, te va a hacer más feliz que 30,000 ceros a la derecha. Casi lo digo a la izquierda y no valen nada. Entonces sí. Entonces Dios da instrucción en su palabra. Ahora, mis hermanos, escúchenme bien. Para poder ser una persona sabia, necesito conocer la Escritura. Necesito estudiar la palabra. Porque ¿qué pasa si yo soy un estudiante ligero de la Escritura? Que apenas la conozco. ¿De qué me estoy perdiendo? Apenas la leo, apenas la memorizo, apenas la entiendo. ¿De qué me pierdo? Puede ser engañado porque no está consciente de la verdad, no conoce la verdad. Ok, perfecto. Quizás ni siquiera es mala intención y la jovencita que estamos aconsejando en esta clase, quizás no sabe. Nunca ha leído. Pero también es su responsabilidad escudriñar la Escritura, buscar la palabra, examinar todo, retener lo bueno. Y mis hermanos, esa es la razón por qué nuestra iglesia luce como luce. ¿Por qué tenemos estudios bíblicos, predicación expositiva? Animamos a estar estudiando, memorizando la Escritura, a tener devocionales en casa, porque queremos que sean personas que entienden cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra, para que puedan vivir en consecuencia, en santidad. Entonces, les exhorto, mis hermanos, ustedes deben ser estudiosos de la Escritura. No solo los domingos, en la semana tienen que estar constantemente renovando su mente la palabra. Constantemente. Porque como decía Josué delante, cada día estamos siendo atacados en nuestro corazón por el mundo, por los ataques incluso de Satanás hacia los hijos de Dios. Todos los días, mis hermanos. Mis hermanos, no hay un día donde mi cuerpo, mi carne, no quiera hacer la voluntad de la carne. No hay un solo día donde yo, aún siendo pastor, siento el deseo en mi carne de desobedecerle. Está ahí. Y me imagino que en ustedes también, ¿no? ¿O son muy santos? ¿No?
también está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces tengo la necesidad de estarme renovando para entender cuál es la voluntad de Dios. Segundo, primero, claro, ¿cierto? Tengo que buscar lo que Dios ha dicho en su palabra, conocer, para asegurarme que no le estoy desobedeciendo. Segundo, busca consejo de otros creyentes maduros. Y este es el segundo, y puse aquí, la Escritura nos exhorta a ser enseñables, que escuchan el consejo y la sabiduría de otros. Y miren, mis hermanos, cómo lo dice el libro de Proverbios. Y escuchen, miren, sigan conmigo, miren sus hojas, pero presten atención a la palabra, mírenla si pueden conmigo. Y lean conmigo lo que dice Proverbios. Proverbios 1:5. Dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. El sabio escucha. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Pero el que escucha consejo, ¿qué dice ahí? Es sabio. Proverbios 15:22. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros, ¿qué dicen ahí? Triunfan. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Está claro, ¿no? Ahí en la Biblia que necesitamos el consejo de otros, ¿no? Clarísimo. Y para eso, mis hermanos, Dios nos ha dado una iglesia. Ahora, nosotros decíamos en este pasaje que hay un grado de necedad en mi corazón. Y esto es importante, porque cuando yo estoy empecinado en hacer mi voluntad, no voy a pedir consejo o voy a pedir consejo de la persona equivocada. Y me gusta esta frase, me la dijo, no sé quién me la dijo, pero yo no la inventé. Dice, el que escoge el consejero, escoge su consejo. Y eso está interesante, ¿no? El que escoge el consejero, escoge qué tipo de consejo quiere. ¿Por qué? Porque si yo estoy empecinado en hacer algo contrario a la voluntad de Dios, voy a mi amigo no creyente y le pregunto, ¿qué opinas? Ya escogí el consejo que quiero, ¿no? Todavía no me ha dado un consejo, todavía no ha abierto su boca y no me ha dicho nada, pero ya escogí el consejo. Porque, ¿qué me va a decir mi amigo no creyente? Me va a decir, bueno, quizás una versión de la voluntad humana muy diferente a lo que Dios quiere, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me acerco a un cristiano maduro? Y voy quizás donde mis pastores y les pregunto, les digo, miren, estamos pensando esto como familia, que es importante. ¿Qué piensan? Obviamente mis pastores, si es que son bíblicos, van a buscar que lo que estoy haciendo sea conforme a la voluntad de Dios. Ahora, entre nosotros, y quizás no solo nosotros, pero también mucho entre nosotros, los hispanos, nos enseñaron a no pedir ayuda. Así crecimos muchos de nosotros. Nos enseñaron a que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Como que hay cosas que no podemos abrir y que tienen que permanecer en eso. Bueno, eso no está en la Biblia. Lo acabamos de ver. Eso no está en la Escritura. Mis hermanos, nosotros necesitamos de otros que nos ayuden a mejorar nuestras perspectivas. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque somos limitados y somos pecadores,
Las dos cosas. Una de las razones, una de las razones por la cual en esta iglesia creemos en la pluralidad de pastores y la paridad entre pastores es porque yo sé, y Daniel sabe, y Peter sabe, que ninguno de nosotros individualmente tiene todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Y a mí me ayuda, cuando me siento a discutir algo con Daniel y algo con Peter, me ayuda que ellos me ayuden a ver cosas que yo no veo. Y viceversa. Por eso es peligroso cuando una sola persona concentra todo el poder en una iglesia, porque se nubla del consejo y el apoyo de otros. Y eso es normal y natural para el pueblo de Dios. ¿Kelvin? Sí, además de eso, una de los beneficios para mí tener consejo de otras personas es porque yo me estoy aconsejando todo el tiempo. Ajá. Yo estoy pensando, yo hablo conmigo mismo todo el día. Ajá. Y voy a intentar convencerme a hacer las cosas de la manera que yo quiero. Ajá. Y la persona que más me influencia soy yo. Ajá. Entonces, al tener el consejo de otros, ya hay otras palabras que tengo que batallar y decir, ok, a lo mejor no, mi manera de pensar, mi manera de intentar convencerme no es la correcta, y me da un poco de apoyo, porque ahora que tengo que tomar una decisión, yo hablé con alguien más. ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada porque me está tratando de convencer? Exacto. Excelente, súper bueno lo que dice Kelvin. Tenemos nuestro propio juicio, nuestra conciencia, que nos busca convencer. ¿Juana? Hermano, y me recuerdo la historia de Roboam, cuando él también pidió consejo a los viejos, a los ancianos, y no les hizo caso, y fue y consultó con los jóvenes. Exacto. Y fracasó, Ajá. porque no tenían sabiduría. El que elige al consejero, elige al consejo, para que lo guarden ahí dentro de la batería de cosas para memorizar. Vamos con el siguiente. Mis hermanos, vengan a sus pastores. Dios ha provisto pastores con ese fin. No tengan pena ni vergüenza. Esa es la bendición de tener varios pastores. Vean, mira, quizás yo no les gusto tanto. Bueno, vayan con Daniel. Y si no les gusta Daniel tanto, no conectan tanto, bueno, vayan con Peter. Y si no, bueno, ya. Busquen otro cristiano maduro, pero busquen a alguien, por favor. Ese es el punto. Ese es el fin. Y una vez escuché esto también. A veces tenemos miedo por malas experiencias en otras iglesias, donde se difunden rumores de lo que contamos y todo. Y que sepan que en nuestro código de cómo trabajamos, eso no está permitido. Como no somos una iglesia que fomente el chisme, la murmuración. Entonces hay un grado de confidencia entre pastores y sus miembros. Entonces yo sé que muchos pueden haber traído malas experiencias en sus iglesias, donde le cuento algo al pastor, el pastor le cuenta a la esposa, le contó a la esposa y ya sabe el 3/4 de la congregación. Entonces, y no lo digo solo como generalización, sino de casos concretos que conocemos. De así. Ok, vamos hacia ahí. Tercero, ora por un corazón atento y puro a la voluntad de Dios. Fíjense que es un poco diferente a solo orar. Escuchen bien. Generalmente cuando oramos por algo, pedimos, Señor, haz lo que yo quiero. Señor, cumple lo que yo tengo en mi mente. Esa es una manera de orar, ¿cierto? Señor, que se haga esto. Señor, que pase esto. Señor, que esto cambie. Ok, ya está bien. Podemos orar de todas maneras. Podemos pedir. Pero yo le estoy sugiriendo algo diferente para buscar la voluntad de Dios. Le estoy diciendo, Señor, dame un corazón atento y puro a tu voluntad. Y eso es diferente a solo pedirle a Dios, haz lo que yo quiero, ¿cierto? Es diferente, porque lo que le estoy diciendo a Dios es que me ilumine en oración y especialmente que me dé motivos santos para buscar hacer su voluntad.
¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón está dividido. Tiene motivaciones mixtas. No es pura maldad, pero hay cosas mixtas, ¿no? Hay cosas buenas mezcladas con cosas un poquito egoístas, mezcladas con cosas un poquito malas. Y están ahí, conviven, ¿no? Conviven en nuestro corazón. Así tomamos decisiones muchas veces. Y creo que es natural para pecadores. Pero lo que le estoy pidiendo que oren es que oren pidiéndole al Señor que purifique sus corazones antes de decidir algo. Señor, volvamos al caso del trabajo. Señor, tú sabes que necesitamos seguir creciendo en estabilidad y provisión. Ayúdame a confiar en ti y a saber que si yo decido obedecerte y no tomar este trabajo que me aleja de ti, tú vas a seguir proveyendo para mí. Ayúdame a confiar en eso, porque tú eres un Dios que provee. Mateo capítulo 6. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad. Entonces, tú no necesitas desobedecer la voluntad de Dios para que Dios te provea. ¿Lo crees, no? ¿Crees que Dios puede proveerte sin necesidad de desobedecer? Tú no tienes que robar para que Dios te provea. Dios es suficientemente bueno, santo y generoso para que Él te provea sin necesidad de que tú robes. ¿Cierto? Y ustedes lo han experimentado trabajando dignamente. Bueno, igualmente, si deciden en algún momento, mira, no voy a considerar esta oferta porque no hay ni una iglesia en ese lugar. La iglesia más cercana está a 50 millas. Bueno, Dios te va a proveer. Aunque no tomes el trabajo de tus sueños. Aunque no estés ganando lo que siempre soñaste. Dios va a cuidar de ti. Y eso es lo que la Escritura revela. Y me gusta este libro, solo está en inglés tristemente, se llama Just Do Something, o solo hagan algo. Dice, ora por buenos motivos en tu toma de decisiones. Ora por confianza, fe y obediencia. Eso es ora por confianza en el Señor. Señor, ayúdame a confiar en ti en esta decisión. Señor, ayúdame a tener fe que lo que has dicho en tu palabra es verdad, es real y es verdadero para mi vida. Señor, dame un corazón que desea obedecerte. Señor, no quiero ir contra tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Como dice el salmista, en tus dichos me deleito. Son como miel a mi paladar. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. Y ese tipo de oraciones es más que solo pedir a Dios que haga algo. Porque Dios opera en nuestro corazón, que es algo mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Porque si tu corazón es cambiado, si tu corazón cambia, las circunstancias ya no van a importar tanto. Puede que no se haga tu voluntad, pero si tu corazón está alineado con la voluntad de Dios, vas a saber, como decía Kelvin anteriormente, que lo que Dios ha decidido para tu vida es lo mejor que te podía pasar. Y yo sé que es difícil, ¿no? Sobre todo cuando estamos ahí en el fuego de la prueba y Dios dice que no a algo que deseamos. Es difícil, ¿no? Es difícil porque en alguna medida pensábamos que lo mejor para nosotros era lo que nosotros queríamos. Pero en esos momentos es cuando necesito desesperadamente orar por fe y decirle al Señor, Señor, ayúdame a confiar que tú tienes planes de bien para mí. Ayúdame a creer, Señor, si cerraste una puerta en algo que yo deseaba, ayúdame a creer que eso es para mi bien. Ayúdame a creer, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y quizás duele cuando, sobre todo situaciones dolorosas vienen, pérdidas, separaciones,
Es difícil confiar en eso, pero necesito postrarme en oración y pedirle, rogarle al Señor, Señor, ayúdame a confiar que esto es para mi bien. Quizás no voy a estar con esa persona que yo soñaba. Quizás no voy a alcanzar ese trabajo que quiero. Quizás no voy a, qué sé yo, 1000 otras cosas que pudieran pasar en nuestra vida. Quizás Dios no me va a sanar de la enfermedad que tengo. Pero mi corazón va a estar puesto en el lugar correcto. Y cuando tu corazón está puesto en el lugar correcto, dice Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa, que si estoy persiguiendo la voluntad de Dios, Dios va a traer paz. Y no una paz del mundo, no una paz de que me voy a casar con un incrédulo y tengo paz. Una paz alineada con la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Juana? Hermano, me estoy identificando bastante con esto porque yo soy parte de ese testimonio. Más que la paz que Dios nos da, Dios bendice la fidelidad. Amén. Porque cuando yo estaba recién operada de histerectomía y no tenía trabajo y solo él trabajaba, y yo empecé a buscar trabajo y me decían que sábado y domingo. Dije no. Y iba otra vez y le decía, quiero que me des un trabajo de tal hora a tal hora, porque tengo que ir a ver a mis hijos. Siempre mis prioridades, en mi ignorancia espiritual, las ponía en orden. Y yo iba y él se burlaba de mí porque decía, ¿cómo tú vas a pedir trabajo y decirle, yo quiero un trabajo de tal hora a tal hora? Y dice, estás mal, dice aquí, o trabajas, dice, ellos tienen mucha, bueno, si quieren, le digo, si quieren. Y iba otra vez y así pasó. Y total que me rechazaron. Y yo empecé a orar y empecé a pedirle al Señor que me ayudara porque yo no quería descuidar a mis hijos. Y estaba ahí cuando ellos llegaran de la escuela. O sea, unos requisitos, pero... Bien exigente va a ser. Señor. Hermano, ¿qué pasó? Dios me bendijo y me dio un trabajo propio. Empecé a volantear casas y empecé a limpiar casas. ¿Qué pasó después? Que me salió tanto trabajo. Ella trabajó por 10 años en una factory, en una empresa. Y después le dije, ven a ayudarme. Mira. Dice, pero yo como, ¿y qué? ¿Yo qué sé? Pero ven a ayudarme. Y empezó a tener los dos trabajos hasta que dejó el trabajo definitivamente porque tuvimos tanto trabajo y después tuvimos empleados y después tuvimos apartamentos. Y Dios bendijo eso y proveyó más. O sea, Dios bendice a la fidelidad de la persona. Amén, amén. Y así es, hermanos. La obediencia trae bendición. Ahora, ese es un principio general. Job era obediente y Dios decidió en su soberanía tomar todo de él también. Que puede ser un escenario, pero sabemos que al final Dios termina siempre bendiciéndonos. ¿Kelvin? Una pregunta, hermano. Mande. ¿En qué momento? Porque yo creo que la palabra de Dios nos da esos principios, como tú dices. Pero el ejemplo de Job es muy bueno. ¿En qué momento tenemos que tomar decisiones, aunque no tengan sentido, y tomarlos por fe? Mira, no creo que existan los profetas hoy, pero justo vamos hacia ese punto, así que justo vamos a ese punto, que es, último paso, buscamos en la palabra personal. Segundo, pedimos consejo. Tercero, oramos. Y aún no tengo claridad. No tengo 100% de claridad. ¿Qué hago? Bueno, toma una decisión buscando glorificar al Señor y espera en Él. Aunque no tengas todas las respuestas. Y eso es importante porque, mis hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera. La confianza en lo que no se ve. Entonces, muchas cosas en tu vida no vas a saber el día de mañana. No vas a saber. No vas a tener todas las respuestas. Pero hay momentos donde en obediencia vas a tener que decidir. Estoy saliendo con un muchacho de la iglesia. Es creyente.
ama al Señor, es maduro, me va a liderar, bueno, cásate, ya. Y no necesitas tener cada detalle de las respuestas para decidirlo. Se cumplen los requisitos, pedí consejo. Me dicen, sí, parece un chico maduro. Sí, ama al Señor, es fiel a su iglesia. Bueno, ya tampoco esperes que una señal del arcángel Gabriel que te tire el nombre en el cielo, escrito en las nubes, para que sepas, sí, ese era. No, o sea, ya, dale, como estás obedeciendo al Señor, avanza, confía un día a la vez. Él va a proveer, estás buscando. Hiciste todo lo anterior, buscaste la palabra, pediste consejo, oraste con fe. Ahora decide, haz algo. La Biblia no nos llama a una especie de parálisis espiritual. La Biblia nos manda a tomar decisiones. Y a veces decisiones que son difíciles. Y decisiones que requieren tiempo. Si puedes, decide. Y miren lo que dice aquí, Eclesiastés. Dice Eclesiastés 12:13. Dice, la conclusión de cuanto todo se ha oído es esta. Teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Obedece al Señor, témele y decide. Toma una decisión. Decide lo que tengas que decidir si es que estás buscando. Si es que, mis hermanos, si es que están decidiendo algo que no es contrario a lo que Dios ha revelado en su palabra. Si es algo que puede ayudarles a crecer en santificación, si es algo que los va a ayudar a crecer en semejanza a Cristo, si es algo a lo cual han pedido consejo de otros, tú puedes, con la libertad que tenemos en Cristo, decidirlo. Decidirlo. Y no esperar una confirmación mística. Ya saben, no tienen que esperar que escriban que descienda un sueño y todo, y el nombre del escogido ahí grabado en nubes doradas en el cielo para que sepan que esa es la voluntad de Dios. No, lógicamente así no es. Así no es. Y me encanta cómo lo expresa Mateo 6, 25, 34, y con esto vamos a terminar. ¿Quién puede abrirlo? Le voy a pedir si alguien lo puede leer. Déjenme, lo voy a abrir aquí y lo vamos a leer juntos. Mateo 6, 25 al 34. Hasta ahí, un segundo. Y fíjense, mis hermanos, ¿por qué quiero cerrar con este texto? Mucho de nuestra vida tiene que ver con la ansiedad sobre el futuro. Mucho de nuestra vida tiene que ver con la ansiedad de lo que va a pasar mañana. Y sobre todo porque tú y yo no tenemos la capacidad de predecir el futuro. Tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Y eso causa ansiedad, ¿no? Porque en tu mente quisieras tener todo controlado. Y yo sé que lo intentas. Y que intentas controlar lo que más puedas, pero no puedes. No puedes controlar todo en la vida. Y las palabras del Señor Jesús para nosotros, para buscar su voluntad, son estas. No se preocupen por su vida, que comerán, que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren, observen las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, mis hermanos, por ansioso que esté,
puede añadir 1 hora al curso de la vida. 1 hora. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo los lirios del campo, cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y versículo 33, memorícenlo. Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. O en la Reina Valera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Que yo me la memoricé en Reina Valera. Pero ven el principio, ¿no? Si quieren hacer la voluntad de Dios, busquen primero su reino. Busquen primero su reino. Que tu primera prioridad en la vida sea obedecer a Dios, avanzar su reino, ser un miembro fiel de tu iglesia. Y luego todas las cosas que necesitas, y esto es una promesa, mis hermanos, y Dios no miente. Todas las cosas que necesitas, no todas las que quieres, ojo, no estoy usando un lenguaje impreciso, estoy diciendo, todas las cosas que necesitas serán añadidas. Quizás no las que quieres, pero sí las que necesitas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Entonces ven las palabras de Cristo para nosotros, ¿no? Hay cosas que podemos controlar, que podemos decidir, pero hay cosas que no, que escapan de mi control. Bueno, puedes hacer todo lo que yo digo y aún así hay cosas que no vas a saber. Y ahí es cuando se ejercita la fe. Tú confías en quién es tu Dios. Y hazlo, pues este es un principio que ayuda mucho para todos aquellos que batallamos con la ansiedad, un día a la vez. Preocúpate de lo que tienes que resolver hoy. Y mañana, preocúpate de lo que tienes que resolver mañana. ¿Cuál es nuestro problema? Es que yo estoy preocupándome de lo que viene el otro mes. Estoy pensando, uy, de aquí a 1 año, ¿qué hago? De aquí a 6 meses, ¿cómo le voy a hacer? Mi hermano ni siquiera sabe si vas a estar vivo en 6 meses. Un día a la vez. Un día. Este día, hoy, busca obedecer a Dios. Hónrale en el servicio. Adórale de todo corazón. Vive para su gloria. Y mañana hace lo mismo. Y pasado, lo mismo. Y así puedes vivir persiguiendo hacer la voluntad de Dios y confiando en Él para el futuro. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por el recordatorio y la exhortación que encontramos en tu palabra. Porque hemos, Señor, aprendido a que tu voluntad no se busca de una manera mística, ni a través de sueños, ni revelaciones, ni aún confirmación en el corazón, Señor. Hemos aprendido que tu voluntad se busca en tu palabra, Señor. Clamamos, Señor, que seamos miembros fieles que buscan tu voluntad y también una iglesia fiel que busca hacer tu voluntad en todo, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos tal cual como dice este texto. Somos hombres y mujeres de poca fe, Señor. No siempre creemos en tu provisión, en tu cuidado, en tu amor. Y necesitamos, Padre, que tú nos exhortes,
nos animes y nos recuerdes estas verdades. Te lo pedimos, Señor, por el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.